Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en días en que estamos viviendo el coronavirus y por lo tanto tenemos que buscar lugares para poderles dar a ustedes algunas de mis análisis. Hoy analizaremos acerca de cómo las pestes producidas por el coronavirus, el MARS, el SARS o el COVID-19, que afectan al planeta con la mayor reacción económica y con la mayor afectación a la movilidad humana de los seres que estamos viviendo en el siglo XXI, registrada, nos hace ver que el real problema no son los virus como el COVID-19, que aparentemente vivían en los animales cercanos como los cerdos, las aves, los monos, y digamos que estaban muy cerca de nosotros, como los murciélagos. Hoy podemos decir, y la pregunta que nos surge es si todos esos virus que antes vivían y convivían con nosotros, ¿cómo pudieron volverse y convertirse en agentes patógenos y producir tantos enfermos, muertos y más que nada, un colapso económico como el que han producido en este momento? Pues para entender eso, tenemos que irnos un poco más allá. Tenemos que entender que nuestros ancestros ya convivieron con los virus, pero lo interesante de todo es que a todo el planeta hoy le queda claramente que le comenzó a preocupar lo que estaba pasando con el aire. Aquí vemos la ciudad de Quito hoy día completamente despejada, con el aire limpio, algo que no habíamos visto durante muchísimos años, muchísimo tiempo. Y esto nos hace pensar y razonar si es el aire el mejor mecanismo para evitar la propagación de esta enfermedad. Porque nos habían hecho pensar que es en sí el virus el daño, pero hoy podemos señalar que son los mismos seres humanos los que hemos producido un trastorno ambiental, y estos trastornos ambientales son los que están facilitando la propagación. Recordemos, por ejemplo, que afectar al ambiente ha tenido efectos globales. Si hablamos, por ejemplo, de cómo se afectó a la naturaleza, tendríamos que hablar, por ejemplo, con la deforestación, la agricultura, la ganadería. Ello destruyó el bosque y consigo, cuando llegó la destrucción del bosque a América Latina, también llegaron muchas pestes que se fueron facilitadas no solamente por los seres humanos, sino por los animales que trajeron. Recordemos, como en la charla anterior, que los seres humanos trajeron la viruela, la varicela, el sarampión, la tosferina, la malaria, pero en realidad lo que trajeron fueron los animales que producían esas enfermedades. Estamos hablando de que también llegaron las ratas, y las ratas traían pulgas, y estas pulgas traían la peste. ¿Pero qué tipo de ratas? La rata gris, la rata negra que había aquí en América Latina, o la rata amazónica, no tenían esas enfermedades. Y la rata gris prácticamente mató a todas las demás ratas. Lo mismo nos acordamos de lo que pasó con las gallinas. Las gallinas trajeron la influenza, igual que los cerdos. Y la influenza no solamente que afectó a las gallinas con la famosa enfermedad llamada aquí la pepa, sino que también afectó a todas las aves que existían en las selvas de América Latina. Muchas de ellas perecieron, otras lograron sobrevivir. Lo mismo pasó con saínos, los cerdos naturales, los cerdos de la Amazonía, que desaparecieron prácticamente en un primer momento y luego volvieron a nacer ya con defensas. La aftosa que llegó con el ganado afectaba fundamentalmente a los animales de casco partido. Entonces la aftosa se propagó también por América Latina y afectó, por supuesto, a la llama. Sin embargo, la llama logró defenderse muy bien y no pereció, pero afectó, por ejemplo, a las alpacas, y en el caso de la Amazonía afectó a las capibaras.
En fin, esto quiere decir que la conquista de América no solamente fue una conquista militar, una conquista religiosa, una conquista ideológica, sino que también fue una conquista utilizando la biodiversidad, afectando la biodiversidad, y fue una conquista biológica. Recordemos además, por ejemplo, cómo las guerras, pelear con Estados Unidos se ha convertido en la cosa más grave del mundo. La guerra de Vietnam estrenó un agente como el agente naranja, que hasta ahora tiene consecuencias impredecibles en lo que es la selva de Vietnam. Era un desfoliante que terminó siendo un cancerígeno. Estamos viviendo aquí nosotros la denominada guerra del narcotráfico, donde el glifosfato ha pasado a ser el más importante de los herbicidas que se utilizan para matar a la coca, y se rocía por aviones, pero al mismo tiempo mata a muchas otras plantas, a muchas otras plagas. Los campesinos están desesperados, no tienen productos, no tienen polinización, no tienen flores. Se produce una gran desertificación. Es notable esto. Por ejemplo, si uno llega al río Mira, al río San Miguel, al río Putumayo, en el lado donde se rocía con glifosfato, la selva está devastada, y sin embargo la coca se siembra al aire libre, y en el lado donde no se rocía el glifosfato no pasa nada. El glifosfato se ha convertido además en el pesticida, en el herbicida más común de uso corriente en toda América Latina, en Ecuador por ejemplo, porque le ahorra el trabajo del machete, de socolar, se llama socolar, limpiar con el machete o con una máquina podadora los pastizales, las hierbas, y mejor rociarlos con glifosfato. Esto está alterando la ecología. En general, las guerras con Estados Unidos, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, donde se utilizó la bomba atómica, la guerra en Afganistán, la guerra del narcotráfico, han significado cosas no solamente impredecibles en el futuro, porque las secuelas de la guerra, en el caso por ejemplo de Irak y Afganistán, terminan en que los norteamericanos se retiran, pero los afganos, los iraquíes y los pueblos donde han empezado los norteamericanos la guerra continúan en guerras indefinidas. Es decir, las secuencias, las secuelas de las guerras con Estados Unidos han sido interminables. Por supuesto, ahora tenemos el problema de que China denuncia de que el coronavirus del COVID-19 ha sido una enfermedad traída por soldados norteamericanos que llegaron a una competencia deportiva de ejércitos en Wuhan, y precisamente venían algunos de ellos enfermos y dejaron esta peste. Hoy esto ha llevado a un problema serio, porque hasta el ministro de Relaciones Exteriores, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha salido a aclarar la situación. Sin embargo, ya Fidel Castro denunció, por ejemplo, que el dengue, que era una enfermedad de África, un virus también, fue traído para afectar a Cuba, que estaba ya vivido el bloqueo desde hace 50 más, desde 1960 hasta la fecha. Y este bloqueo pues ha producido trastornos increíbles económicamente y socialmente. Pero como no se podía eliminar a Fidel Castro después de cientos de intentos, se pensó justamente en el dengue, que ahora está asolando a toda América Latina, se ha propagado. Fue una de las denuncias hechas por Fidel Castro. Así pues, estamos luchando con un problema muy serio, y el problema muy serio es que en sí la guerra bacteriológica, la guerra viral, está como sombra detrás de este fenómeno que es el coronavirus. Las guerras bacteriológicas, que ya fueron utilizadas desde la época primitiva, ya vimos en la conquista de América, también fue utilizada antes de la conquista de América, en la misma conquista de Constantinopla, donde los turcos lanzaban cadáveres dentro de la ciudad que estaban infectados de peste, de la peste bubónica, y después fue imparable. Llegó a afectar a toda Europa, mató prácticamente a la mitad de la población de Europa, a un tercio de la población del mundo, convirtiéndose en la peor peste del planeta. Por supuesto, no tenemos que olvidarnos de
gripe española, que originalmente no se originó en España, se originó en Estados Unidos y fue llevada por los norteamericanos a Europa porque ellos llegaron con la enfermedad en sus tropas enviadas desde Estados Unidos, pero como estaban en guerra, todos los países tenían prohibida transmitir cualquier tipo de información que no sea la señalada por los ejércitos y las autoridades militares, y eso no pasaba en España. España denunció la existencia de esta enfermedad y por eso se le llamó gripe española. No era porque realmente se haya producido en España, fue, como digo, llevada desde América a España. Por supuesto, ahora nos encontramos con el serio problema de que la industria química, la industria de las armas, el tráfico humano, han pasado a ser, junto con las drogas, los más grandes negocios de la humanidad. Y el problema fundamental es que ha aparecido una nueva religión, la religión del negocio, la religión del comercio. Desde que los españoles llegaron a América y luego los ingleses, el concepto de negocio era más importante que el concepto de vida o muerte, el concepto de la vida de los animales, de la naturaleza, de los seres humanos. Tan degradado llegó a ser este concepto que, recordemos, los ingleses traficaban con seres humanos que eran esclavizados, eran comprados, eran secuestrados de sus aldeas en África y trasladados a América. Y aquí en América eran considerados animales, seres humanos sin alma, y por tanto había el derecho de matarlos. No tenían que casarse, no los enterraban en cementerios, y esto partió de un concepto, de una nueva religión, la religión del negocio. En sí, la palabra negociante, negocio, me recuerda lo que yo viví cuando estaba en Rusia vendiendo flores. Y vino la mafia armenia a proponerme protección, y yo les dije, bueno, ¿y por qué? Porque tengo que protegerme. ¿De quién tengo que protegerme? Y ellos descaradamente me dijeron, tienes que protegerte de nosotros. Es decir, tú tienes que protegerte de nosotros. Hoy, la pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿hasta dónde proponer y provocar infecciones y pestes como esta del coronavirus es un gran negocio de las farmacéuticas, de las casas, de los laboratorios? Porque una vez que se provoca una peste como esta, el negocio de la venta de vacunas, de medicamentos, es extraordinario. Lo estamos viendo. Donald Trump, hay una noticia que corre por ahí, aunque los alemanes la han negado, de que Donald Trump quiso comprar la vacuna contra el coronavirus producida por Alemania y los alemanes le dijeron no. Ahora él anuncia que tiene una vacuna que, bueno, puede resolver el problema parcialmente en el 30%, porque el problema de los coronavirus es que son numerosos y que se necesita un factor genético, un factor ambiental, un factor social que permita la propagación de la enfermedad. Pero este factor ambiental parece que es el fundamental en este momento. Recordemos también, por ejemplo, que la manipulación genética no es algo nuevo en los seres humanos. Nosotros, hace 10.000 años se dice que la primera manipulación genética de América fue el maíz, porque el maíz no existía, fue una creación de los seres humanos que fabricaron el maíz. No existe otra especie de maíz antes de la llegada de los seres humanos. Pero hemos tenido la domesticación de los perros, tenemos infinidad de razas de perros, y hemos tenido la domesticación de cientos de animales y de cientos de especies que comemos y nos alimentamos de ellas, pero esta manipulación genética inclusive ha sido entre nosotros mismos. Recordemos que el racismo, la discriminación, el concepto de aristocracia es una forma de manifestación genética, de manipulación genética. Pero ya Hitler llegó a hacer la manipulación genética desde los laboratorios. Cuando ya la manipulación genética comienza a pasar del simple uso en la agricultura, de las simples relaciones humanas, cotidianas, familiares, sociales, donde le dices a la hija no te vayas a casar con un negro, o la negra le dices no te vayas a casar con un chino. Bueno, el asunto es que la manipulación en laboratorio del ser humano comienza ya con la época de Hitler.
El doctor Mengele es famoso por eso, por haber hecho manipulación genética, ir a Brasil, producir gemelos. Hoy estamos hablando de manipulación genética porque a fines del siglo XX se logra descubrir en su totalidad lo que es el genoma humano y se logra ver que se pueden cambiar ciertos cromosomas y se puede eliminar enfermedades hereditarias y cosas similares. Inclusive la manipulación genética y la producción de vacunas, ahora estamos en este problema, la producción de vacunas, ha sido un gran problema para la humanidad. Originalmente la vacuna de la polio, que tenía muy buenas intenciones, se hizo en cultivos del virus en cerebros y riñones de monos, pero los monos eran portadores del VIH, que a ellos no les hacía nada. Sin embargo, cuando esa vacuna se aplicó inyectable a los seres humanos, se propagó la peste por África y por Norteamérica. Hoy el VIH mata a más de 30 millones de seres humanos anualmente. Pero además se hizo necesaria cambiar la vacuna de la polio por otro tipo de vacuna, que es la que utilizamos ahora, que es por goteo y que no utiliza los medios de cultivo en base a mono. Sin embargo, ahora estamos probando nuevas vacunas y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de las vacunas. No solamente de las vacunas, hemos hecho medicamentos. Les contaba a ustedes que la kanamicina era uno de los medicamentos aprobados por la FDA, familia de la gentamicina. Es un antibiótico de amplio espectro, pertenece a los aminoglucósidos y sirve para las bacterias gram negativas. Sin embargo, por ejemplo, a mí se me aplicó kanamicina y se me hizo perder un oído. Y se me hizo perder el equilibrio, se me produjo una enfermedad vestibular que yo mismo la superé. Pero, como un medicamento aprobado por la FDA se vino a América, se lo repartió a diestra y siniestra y produjo pacientes y secuelas que no se podían predecir. Hoy, por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol, la aspirina están contraindicadas en muchas cosas. Remedios como el omeprazol, que nosotros les recetábamos a los pacientes no por decenas, sino por centenas en cada consulta, es cancerígeno. Entonces tenemos el gran problema de que las vacunas también han sido cancerígenas. Quizás lo más importante de señalar ahora es que el hecho de que nosotros los seres humanos hayamos modificado nuestra manera de vivir en el planeta. Nos exponemos menos al sol, por ejemplo. El sol está al otro lado de la ventana, sea del auto, del bus, de la ventana de la casa, del apartamento, del celular, de la película, de la pantalla, lo que ustedes quieran. El sol no nos toca. Esto en la raza blanca especialmente, donde los melanocitos normalmente no tienen tanto ejercicio de resistir a la radiación solar como en las razas mestizas y negras o indígenas, hace que el cáncer se haya propagado. Resulta que el cáncer de piel, que es una enfermedad muy identificada con la raza blanca fundamentalmente, se ha convertido en el mejor negocio del mundo para las farmacias. Y si ustedes visitan la farmacia se van a topar con que las perchas de los lugares donde se vende precisamente los protectores solares, que son lo más caro que se vende en la farmacia en proporción a lo que realmente cuesta producirlos, a ver que están ocupando la mitad de todos los medicamentos que no necesitan prescripción médica. Así pues, hemos entrado ahora a la pregunta: si el coronavirus es una enfermedad que se ha desencadenado porque nosotros los seres humanos hemos contaminado el aire. Evidentemente ya sabíamos que estábamos haciendo algo malo cuando comenzamos a llenar el aire con gases de efecto invernadero o con gases que destruían la capa de ozono. Sabíamos que estábamos haciendo algo malo. Hoy los gases de efecto invernadero no solamente que nos están afectando, sino que pueden llegar a matarnos, porque están produciendo huracanes, están produciendo trastornos climáticos, están acabando con la agricultura, están acabando con las especies, y los gases de efecto invernadero fueron producidos básicamente por los motores de combustión. La pregunta es si los motores de combustión son finalmente los causantes del coronavirus y de todas las enfermedades respiratorias, porque curiosamente se produce en países donde
hay una gran densidad de población, China, Europa, y en esos lugares el hacinamiento, la vida, aunque sea en departamentos, pero son departamentos de muchos pisos y la gente está una encima de otra, en la calle tienen que convivir, tienen que estar viviendo la congestión del tráfico, la congestión del tránsito, y esto hace que sean muy susceptibles al contagio, a la propagación. Además, parece que el coronavirus tiene mucha sensibilidad por el frío, lo cual, por supuesto, significa que cuando hay frío, por supuesto, el aire contaminado no se dispersa, no sube, se concentra más en las partes bajas. En segundo lugar, el aire contaminado entra a los pulmones al sentir el frío tienen menos circulación, facilitan las infecciones y la propagación de la enfermedad. Así pues, con eso pensamos nuevamente si las enfermedades como el coronavirus, de virus que convivieron con nosotros durante miles y miles de años y que no nos hacían nada, y ahora de la noche a la mañana se convierten en los peores agentes patógenos. ¿Cómo sucedió esto? Posiblemente hemos disminuido nuestra capacidad de responder a las enfermedades, porque desde la Segunda Guerra Mundial hubo la revolución de los antibióticos y nuestro cuerpo aprendió a no defenderse. Hoy utilizamos los antibióticos para todo, hasta hemos creado resistencia a los antibióticos y nuestro cuerpo se volvió ocioso en lo que se llama el aparato inmunológico, los glóbulos blancos perezosos, y esto facilita la propagación del cáncer. Pero además hemos aumentado el consumo de productos químicos con pesticidas, alimentos procesados, alimentos conservados, y estos alimentos llenos de sustancias químicas, les añadimos vitaminas, les añadimos esto, les añadimos el otro. Posiblemente nuestro hígado, nuestro riñón, nuestro estómago no tienen capacidad de eliminar estas nuevas sustancias que están ajenas a lo que es el reconocimiento, la capacidad de reconocer sustancias inorgánicas especialmente, y no podemos eliminarlas convirtiéndose en agentes cancerígenos. Disminuye nuestra capacidad de defensa. Todo esto nos hace pensar que el gran problema del coronavirus es solamente una manifestación de que nosotros hemos llegado a no solamente la extinción de numerosas especies, sino que vamos en el camino de nuestra propia extinción o de la necesidad de salir del planeta Tierra, como cuenta esa película del robotcito que recogía basura, premiada, muy linda, y que nos cuenta que los seres humanos no pueden vivir en el planeta Tierra, tienen que salir a vivir fuera del planeta Tierra en estaciones espaciales, porque en el planeta Tierra todo les hace daño. Hoy los virus, que son millones en número, en diversidad de especies, se van convirtiendo en nuestros peores enemigos. Eso quiere decir que nos van a sacar del planeta Tierra. Por más vacunas que hagamos, ellos tienen la capacidad de modificarse a una velocidad extraordinaria y nosotros no tenemos la capacidad de resistir. Tenemos que devolver a la Tierra el aire puro. Recordemos cómo nos libramos de las enfermedades hidrotransmisibles. Fue a través del agua potable. Logramos tomar agua potable, y eso cambió la historia después de la gran peste del cólera en Londres. Pero no solamente eso, también inventamos la canalización, y la canalización, bueno, no fue un problema hasta que las aguas servidas fueron a parar en países vecinos, en pueblos vecinos, y se convirtieron en un gran problema. Lo que pasa en Ecuador, las aguas servidas de Quito van a parar en Esmeraldas, y claro, la población de Esmeraldas es mucho más susceptible a enfermedades cancerígenas producidas por los químicos que botan las fábricas de Pichincha y por el gas que produce la refinería de Esmeraldas. Allá el cáncer prolifera mucho más que en Quito. Así pues, estamos fabricando, la pregunta es, sí, además, plantas medicinales como el BIRM, que se produce de plantitas medicinales, o la maca, o la uña de gato, o el noni, son plantas que nos pueden ayudar, porque ellas son plantas que han funcionado desde tiempos inmemoriales, mejorando nuestro aparato inmunológico. Es decir, si mejoramos el aire, si aumentamos la capacidad, la actividad física, si a su vez
nosotros mejoramos nuestra capacidad de resistencia. Si comemos alimentos orgánicos, si nosotros nos exponemos a las enfermedades, pero al mismo tiempo le damos al cuerpo una capacidad de no reaccionar alocadamente, desesperadamente, locamente, como pasa con el coronavirus, donde la reacción del cuerpo se vuelve en neumonías que tapan los pulmones. Las neumonías son provocadas por una exagerada secreción de mucosa que no puede ser expulsada y finalmente obstruye las vías respiratorias y los pulmones. Así pues, tenemos que pensar seriamente que las vacunas pueden ser la solución para este virus, pero no nos crean defensas para los virus mutantes, para los nuevos virus y para los otros virus que están apareciendo. La verdadera defensa consiste en que nosotros tenemos que modificar nuestra producción, nuestros sistemas de transporte, porque el sistema de transporte y la producción industrial a base de motores de combustión ha sido la causante del deterioro del aire. Tenemos que modificar la forma como usamos el agua para no crear contaminación. Tenemos que modificar la forma de utilizar y manejar los residuos que producimos, los plásticos, las cerámicas, los metales, porque eso están produciendo la peste del dengue. Y tenemos que modificar nuestra forma de vestirnos y nuestra forma de laborar. Tenemos que buscar la forma de vivir y laborar mucho más en contacto con la naturaleza, con el aire, con el agua, al aire libre, como los campesinos, como los pescadores, porque esto de trabajar horas de horas y de estudiar horas de horas encerrados en espacios cerrados nos convierte en individuos débiles, susceptibles. Muchas gracias.